Bueno, canejo. Hoy vamos a hablar de nuestro querido amigo Eder. Eder Espinosa, ese gaucho, ese soldado que fue a parar justamente a las fronteras del infierno. Donde en el Hortín lo tenían, pero no solo a él, sino a toda la americana mal. Ya que todos andaban como pobres milicos, como si fuesen indigentes, mendigos. Porque no eran soldados, no tenían pilcha, no tenían armamento, no tenían nada. Y las remesas no estaban llegando. ¿Qué pasaba entonces? El ánimo se estaba decayendo. La insubordinación estaba a la orden del día. El maltrato, el desprecio al gaucho ya era demasiado. No se ocultaba. Donde ya de por sí los dos cabos, el sargento y el comandante de ahí del Hortín, hacían la vida imposible a estos pobres milicos. Donde desgraciadamente muchos tuvieron que morir a causa de enfermedades, ya que no tenían medicamentos, no comían bien, no tenían una pilcha, no tenían la remesa que era el alimento diario, no llegaban ni vacas ni nada, no tenían ni siquiera el tabaco o la caña, algo así para calentar el cuerpo, no tenían ni siquiera té ni hierba, no tenían nada. Pero cuando pasaron ya un par de meses, tenían que hacer lo que podían, salir a cazar al campo. Pero la indiada estaba bravo y conocía la situación. Porque el indio es vivo. El indio siempre lo estaba observando. Nada más que no le estaba dando el golpe de gracia porque simplemente el indio quería que la desesperación se venga en esos pobres milicos, esos gauchos y soldados. Pero ¿qué pasó? Un buen día vino una caravana del ejército. Y eso puso contento, imagínense, a toda la tropa. Al fin algo para comer, tabaco, eso iba a ser yerba, caña. Todo lo que un milico era para ¿cómo se dice? Para menguar el hambre, la sed y el frío. O los calores que se vinieron y la estaban pasando mal. Y como ya dijimos, Everett fue de buena consistencia física. Pero últimamente, como todo milico, al pasar tantas necesidades, se estaba volviendo andrajoso. Los piojos tenían barba que les llegaban casi hasta la barriga. Era una cuestión desesperante. Algunos se volvían locos. Y algunos salían al campo, pero jamás volvían. Y si lo encontraban por ahí, choceaban a lanzazo. O peor de todo, quizás se metían en las lagunas y se ahogaban. Porque la locura estaba a la orden del día ahí. Cuando llegaron, le dieron uniformes para todos, le dieron unos ponchos y empezaron a pagar los sueldos atrasados, tabaco para repartir, la caña, yerba, papel para armar los cigarros, y más o menos ahí estaba haciendo la cosa bien. Y el comandante estaba en la mesa tomando la lista de todos los soldados a medida que le iba dando las raciones y los uniformes y todas las cosas que necesitan. Entonces, tanto ¿cómo se llama? La caravana y el que venía encargado, junto con todos los demás soldados que venían ¿cómo se llama? De escolta, se sorprendieron a ver en la actitud que estaban ellos, que eran prácticamente personas andrajosas. Así que tuvieron que dejarle algunas municiones para que se defiendan de la ideada. Ya que los rifles eran esos de chispa, que tenían que meter la pólvora, empujar bien todo, y después a veces ni disparaban ni andaban. Y ni hablar, digamos, cuando hay día de invierno o día de humedad. Era todo a las pateadas a sable o con la bayoneta. Otra no quedaba. Bueno, como iba diciendo, cuando le iba pasando, trajeron también un par de vacas, pero no estaban en buenas condiciones las vacas también, y las caballadas ni le digo. Pero era algo para poder salir al campo, hacer la descubierta y no andar a pie.
Porque el andar a pie es lo peor que hay. Uno no puede huir. Si le llega a ver la indiada. Aunque los caballos de la India, como yo dije anteriormente, son veloces. Es imposible, ya sea atraparlo, o sea, querer capturarlo, porque esos corren como el rayo. Y en cambio los caballos patrios son caballos viejos y algunos no están ni domados. Bueno, la cuestión es que los soldados sintieron un alivio, se sacaron un peso de encima, pero estaban en invierno y lavarse así con agua fría les costaba. Pero tenían que hacerlo porque si no el olor era insoportable que tenían, ya que también le habían traído algo para higienizarse. Cuando le trajeron esas cosas para higienizarse, se bañaron. Y ahí sí empezaron a hacer como soldados. Pincha nuevas, pantalones. Las botas eran de potro. Por lo menos tenían para pasar el invierno. ¿Qué pasó lo siguiente? Cuando el que comandaba la caravana le preguntó por los demás soldados. ¿Cómo que se llama el comandante? Dije, mire, se me va a tener que dejar, dice, la remesa de los demás, dice, porque los otros milicos, dice, se fueron, dice, de expedición hasta los fortines, dice, a darme una mano porque los tuve que mandar porque la entidad estaba brava. Y entonces confiaba este hombre, le dice, ¿cuántos son? Y son 25 más o menos. Así que me va a tener que dejar la remesa de todo eso. Bueno, entonces le dijo, ¿usted me firma por todo? Sí, dice. Y como tenían que darle una lista, una nómina de soldados, ya sea Ever estaba anotado y los demás, pero los demás, 25, eran los pobres soldados que estaban ahí en el cementerio, en las tumbas, que pasaron grandes necesidades y que murieron, algunos ya le dije, por falta de medicamentos y por las desgracias de las cosas, que se engangrenaban, levantaban fiebre, o por comer porquerías en el campo, por el hambre y la necesidad que tenían, terminaban enfermándose y muriendo. Y eso fue mal visto por toda la paisanada. Sacó mucho provecho. Eran 25 raciones. ¿Y qué iba a hacer con esas? Entonces todos se ilusionaron pensando que esas raciones se le iban a dar para que tengan los soldados. Así tenían doble uniforme y vestimenta y todas esas cosas que le hace falta. Pero cuando le firmó todo y le pasó el número y los nombres y apellidos de todos los gauchos, cuando partieron al otro día, los soldados le dijeron si iban a repartir esa ropa que le dejaron y las demás cosas, los demás víveres. Él dijo que no, que eso era para él. Si ustedes querían, dice, algo, hubiesen dicho. Pero como no dijeron nada, esto lo tengo yo, dice, por las dudas, dice. Y así este comandante Sotreta llegó a tener más que todo. No tenía ni siquiera consideración de los pobres paisanos, que era un uniforme por persona, que le podía dar tranquilamente un uniforme así cuando tenían que lavar uno, o si se le rompía el uniforme. Pero este Sotreta lo que quería era vendérselo o si no ciertos favores. ¿Qué pasó lo siguiente? Cuando iban pasando los meses, el descontento seguía creciendo. Y estos seguían engordando, tanto el sargento como los cabos, las pasaban de bien, tenían para fumar, para tomar, y el comandante también. Pero ellos ya en un par de meses se le había acabado la ración y tenían que esperar otros 6 meses más hasta que vengan. Entonces empezaron a ver qué podían hacer. Y en una de esas, este hombre, el gringo, el amigo de Ever, que se hizo muy amigo, le dijo que la cosa no está bien lo que están haciendo. Que tendría que ser justo que no den las raciones de los pobres, porque ellos no dijeron nada de que esas raciones que se las dejaron a personas que ya habían muerto, esos gauchos. Así que le fueron a exigir al comandante, que querían justamente, iba a faltar mucho para que venga, decía, los otros 6 meses, para que tenga las remesas. Y a veces ni venía, pasaba un año y no tenía nada. Entonces el portavoz fue este gringo. Le fue a exigir al comandante de que le tendría que dar un poco más de algo, porque ya se le acabaron los enseres, los víveres, no tienen cigarros, no tienen alcohol, no tienen yerba. Entonces él dijo, ¿qué se piensa, que yo soy de la caridad? Esto se vende, si usted lo quiere,
Bueno, dice, ¿qué tiene usted para ofrecerme? ¿Tiene dinero? ¿Cuánto le quedó? Dice. Y entonces le dijo, y me quedó, dice, la mitad del sueldo. Bueno, ¿qué quiere? Dice, yerba, tabaco. ¿Qué quiere? ¿Alcohol? ¿Uniforme? Yo se lo doy, pero lo tiene que pagar. Y este soldado sí fue sacando ventaja porque los poblados estaban lejos. O sea que el soldado no podía ni siquiera ahorrar. No podía tener ¿cómo se llama? Un cobre para poder irse a la pulpería y tomarse algo porque siempre estaban ahí en lo más lejano de la frontera. Y siempre con el peligro de que lo lancee lo peor de todo es que lo maten. Entonces los paisanos tuvieron que resignarse y le tuvieron que dar los dineros que le habían quedado. Le daban el cobre. Entonces tenían tabaco, tenían bebida, tenían las remesas que les sobraban, uniformes, botas. Porque los que salían a salir en descubierta eran ellos. El que arriaban en el pellejo eran ellos. Y si tenían que enfrentarse a los indios, eran ellos. Entonces empezaron justamente a hacer lo siguiente. Agarraron y se pusieron de acuerdo de que no iban a pagar más las cosas. Que si quería justamente que le paguen, que le den por anticipado, porque hasta que venga el sueldo no iban a tener con qué darle. Entonces pasó lo siguiente. La orden era que tenían que ir hasta el Fortín de Madariaga a entregar un parte. Y que tenían que ir por lo menos 5. Y los que se ofrecían le iban a dar tabaco, el alcohol y el par de botas que le necesitan. Era sacrificar su vida prácticamente por lo que le hace falta a ellos. Así que se ofrecieron 5 voluntarios y se fueron. Cuando pasó más o menos la semana, cuando tenían que volver, solamente volvió uno. ¿Qué había pasado? Los demás habían sido sacrificados, lamentablemente. Habían muerto por el camino. Entonces cada vez quedaban menos milicos. Y entonces dio la indignación de toda la tropa. Entonces este gringo, este italiano que era muy amigo de Eber, le fue el comandante que si de ahora en más no hay un método para tratar de que las cosas vayan bien entre el comandante y la milicada, las cosas iban a ponerse bravas, porque ellos se iban a ir del fortín, ya que pasar penurias por penuria y tener que morir a mano de la indiada o por otras alimañas en el monte, no iban a tener inconveniente. Entonces el comandante lo vio como un posible, ¿cómo que se dice?, revoltoso, de que le iba a insubordinada toda la tropa. Entonces pasó lo siguiente. Le dijo al cabo y al sargento que lo arresten por insubordinación. A lo cual cuando fueron todos, estos maulas sacaron los revólveres como siempre porque ellos estaban bien armados. No tenían revólveres naranjeros, tenían buenas armas. Y los encañonaron a todos. Entonces, ¿qué hicieron? Lo agarraron al pobre gringo, le rompieron la camisa, lo dejaron en cuero y con mucho gusto uno de los cabos, que era tan sádico, le dio 50 latigazos. O sea, lo azotaron con la lonja mojada y le dejaron el lomo abierto. Entonces le preguntó el comandante si alguno más quería rebelarse, quería hacer lo mismo. Y todos no dijeron nada, porque desgraciadamente ellos estaban bien armados y el desánimo y el temor hacía estrago en la compañía, a pesar de que eran pocos. Cuando pensaban al otro día que este gringo iba a estar muerto, no estaba muerto. Había pasado no solamente el frío y el desangrado de su espalda, sino que se desmayó. Y la temperatura baja no le hizo nada porque al estar inconsciente, la cuestión es que Eber lo desató, lo llevó al catre y lo estuvo curando con ceniza. Hasta que
pudo recuperarse, pero tardó bastante tiempo. Este hombre era un hombre fuerte, era de buena raza. Entonces pasó lo siguiente. Lo mandaron al Ever y a él a hacer una descubierta junto con los sargentos. Pero ¿qué pasó? Cuando estaban yendo de descubierta, ellos iban adelante, el gringo tanto como Ever y los otros iban atrás. Entonces empezaron a sospechar y le dijeron si pasaba algo. Le dijeron que no, que sigan. Que vamos a irse un par de leguas por allá, dice, porque hay rumor de que la Indiana anda tratando de hacer un malón. Entonces él le decía, ¿qué vamos a hacer nosotros 5 contra tantos indios? Nosotros dice, vamos a ir a espiar nada. Usted quédese tranquilo. Entonces eso trajo la desconfianza de Ever y de este pobre gringo que ya estaba bastante mal. Aparte de haber sido azotado, no se recuperaba de las heridas. Estaba débil. Mal comido como todo, ¿no? Cuando estaban llegando, agarra, bajan la lomada, y cuando bajan la lomada, ellos detienen los caballos, los dos cabos y el sargento, y le dijeron que iban a tener que seguir ellos, porque ellos tenían que volverse al fortín. Y entonces le dijo, pero a nosotros, no, ¿qué quieren? ¿Que nos maten? Y dijo, bueno, esa es la intención, dice, ustedes hacen mucho estorbo, ustedes agitan a la tropa, así que nosotros no necesitamos 2 agitadores. Dice, peor es que lo fusilemos ahí, porque se nos pueden levantar todos. Pero en cambio, si ustedes mueren, les pasa algo, pasa como a todos estos gauchos rotosos que les pasa a todos. Así que, vamos. Y cuando se estaban marchando así, dando un paso así para adelante con los caballos, se escucha el gatillar el revólver cuando tiene el gatillo para atrás para hacer el disparo. Y entonces se da vuelta y le pega un chumbazo acá en el hombro al pobre gringo, que las ligaba todo a ese pobre hombre. Y cayó del caballo, y cuando se cae del caballo, Ever también agarra y se agacha. Y entonces esto agarran y se empiezan a reír y empiezan a bajar lentamente, gozando de la situación. Porque sabía que iban a estar desesperados y que le iba a agarrar el temor y que sabían que tenían que morir. Entonces Ever agarra, saca su facón y tira el caballo abajo y se esconde a ver qué pasaba. Entonces esto, cuando a medida que iban bajando, empezaron le mataron a los 2 caballos. Y entonces cuando estaban llegando a la situación esa, la guerra desciende muy tranquilo uno de los cabos y le apunta al gringo. Dice, vos te vas a ir primero. Y después el otro. Porque con el otro nos vamos a divertirse. Hace rato que nacemos, dice, no golpeamos como tenemos que golpear. Y dice, vamos a ver qué tal están los puños. Entonces cuando el gringo hace, ¡pah!, le pegan un balazo en la cabeza y cae así. Cae finado, parece. Cuando le dice, soltá el arma vos, Otreta. Y entonces le dice, ¿por qué no? Le dice, ya que dice tanto que quieren pelear, dice, ¿por qué no nos hacemos ya? Dice, y sí, te vamos a dar el gusto. A pesar de que Ever estaba mal comido, no tenía la fuerza de antes, tenía el valor y la bravura de cuando era joven. Entonces cuando uno de los gringos, perdón, uno de los milicos, lo empezaron a rodear. Entonces uno agarra, le tira una trompada que le pega al pobre Ever, que lo tira. Y cuando le tira, el otro le pega una patada. Y cuando le pegan una patada, le empiezan a golpear con los puños. Pero Ever era peleaba como gato panza arriba. Y no sabe cómo, pero pegó un golpe en la cara que le partió la nariz al sargento. Y eso trajo la furia y la cólera del sargento. Entonces lo agarraron de los brazos los otros 2. Le pegaron así en la canilla para que se arrodille. Ahí le empezaron a golpear en la cabeza. Y entonces ya la cosa estaba para mandarlo al carnero. Entonces saca el facón y lo pone acá para degollarlo. Y dijo,
basura, dice, despedite de este mundo porque ahora te vas a ir para el otro lado. Cuando hace eso, el otro, mientras que Ever está así con los brazos así a lo largo, porque el otro dos lo tienen con fuerza y le ponen los pies acá entre la cintura cada uno. Dice, no, primero te voy a decir, me voy a decir que está bien. Dice, vos me rompiste la nariz, yo también te la rompí. Y entonces agarra y le empieza a pegar en la cara. ¡Pah! Y él ya estaba mal de tantos golpes que le estaban pegando. Dice, ahora sí que te voy a romper la nariz, hijo. Prepárate. Cuando le estaba por romper la nariz de un cabezazo, agarra, hace así y se escucha unas caballadas. ¿Qué pasó? Estaban rodeados por los indios. Porque estos otretas lo que habían hecho era justamente era querer matarlo. Pero no se dieron cuenta con el jolgorio que se había armado y la manera que pensaba que ya tenían todo solucionado. Lo habían rodeado de los indios. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los indios empezaron se le vinieron al de huello, los cabos empezaron a montar el caballo y querer salir un minuto. Entonces los indios lo empezaron a correr. Y Maula, cuando iba justamente a correr y subirse en su caballo, se escucha que hacen así y le tiran las boleadoras, donde le agarran las patas traseras y cae el caballo pesadamente aplastándolo al sargento, que tenía ya la cara roja de sangre y ya se empezó a poner pálido del susto que tenía. Y entonces saca el arma y viene un indio para matarle y le había quedado nada más que como 3-4 balas y mató a 2 indios. Y cuando iba a matar al tercero, siente que le pegan una trompada de acá y lo tiran. Era Ever que le había pegado tal trompadón que lo tiró contra el piso. Y ahí los indios lo miraron al Ever por lo que había hecho. Y entonces pero igual como tenían orden de matar a todos los milicos, los indios lo agarran y lo apartan. Cuando lo apartan al Ever, lo agarran a este sargento también y empieza a gritar como asustado, que lo dejen, que se quería ir. Y entonces Ever dice, canejo, dice, por lo menos dice, mueras como hombre, mueras como un milico. Yo también voy a morir en esta situación. Y entonces agarra uno de los indios, agarra ¿cómo es que se dice? El facón para degollarle al Ever. Y entonces se escucha a alguien que para la situación. En cuanto para la situación, Ever se queda sorprendido y el sargento también. Entonces estaba pensando que por ahí se lo querían llevar como cautivo a las tolderías, pero la cosa no era así. Entre la indiada aparece un joven indio, uno de 14 años, y se ve que venía con su padre, que era el capitanejo de esa partida de indios. Y entonces lo agarra del hombro, le toca el hombro este indio al Ever. El hijo se lo recordaba. Y el Ever dijo que sí, que lo recordaba. Y el hijo estás un poco más grande todavía. Dice, sí, ya pasó el tiempo, dice. Yo me acuerdo, dice al indio. Y dice, el Ever le decía, sí, me sorprende, dice, porque estás hablando mi lengua. Dice, sí, yo hablo tu lengua. Y estoy agradecido por lo que hiciste, dice, que me salvaste. Dice, y yo sabía lo que me venía, que iba a ser lo peor. Y entonces se da vuelta así con odio y dice, y en cuanto a ese, dice, todo lo que me quería hacer a mí, dice, ahora lo vamos a llevar a la toldería y le va a pasar a él. Entonces agarran, lo llevan cautivo tanto al Ever como a este sotreta, a este sargento. Mientras que el cabo los dos cabos, los alcanzaron en la indiada y los dejaron ensartados ahí en el medio del monte, perdón, en el medio del campo. Quedaron acribillados a punzadas, o sea, la espalda, las piernas, no le dieron oportunidad de nada. Cuando lo llevaron a la toldería, al Ever lo empiezan a curar, pero lo meten en un toldo. Y Ever escuchaba justamente los gritos del sargento. Eran gritos desesperantes y de horror lo que se escuchaba. Sabés que lo estaban torturando y haciéndole las 1000 y una.
Porque primero parece que lo estaban asustando, se escuchaba como algo así. Y después vino lo fatal, que Lever ya se había imaginado. Todo lo que le deseaba el sargento a este pobre indio, me parece que le había pasado a él. Pero como él estaba todo lastimado y golpeado, se llevó una sorpresa porque cuando abrieron el toldo, pensaba que a él también le iba a pasar lo mismo. Pero no, era al gringo que lo habían traído, ese gringo que parecía que nunca quería morir. Había sido que la bala le rozó acá el cráneo y le dejó un zanjeo. Dice que no lo mató, no sé de cómo, porque sabe que era de tan buena sangre este gringo que la bala le rebotó en la cabeza. Y en cuanto al sargento, todavía, como estaban encerrados los dos, vaya a saber como si prisionero o qué, no podían saber nada qué es lo que estaba pasando, pero sí escuchaban los gritos. Pero eso vamos a saber después en la otra historia siguiente. A ver qué les pasa a Lever. Si lo dejan libre o pasa lo peor. Nos vemos. Hasta la próxima.